Es una de las llamadas feministas más destacadas de México y ha escrito libros con el propósito de reducir la discriminación mediante la apertura del discurso público sobre feminismo, género, prostitución y aborto. Desde 1990, la doctora Marta Lamas edita una de las más importantes revistas feministas de América Latina, Debate Feminista. Fue nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2005. Junto con 999 mujeres, éramos 1000 nominadas, ¿eh? O sea. Exacto. Y además en 2017 recibió el premio Doctor Honoris Causa con perspectiva de género de la Universidad de Oaxaca en México. En 1990 fundó Semillas Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, que es una organización en la que las mujeres brindan su apoyo a otras mujeres que tienen menos oportunidades. Además de haber hecho una enorme labor periodística, ha hecho activismo, trabajo en el que se destaca que en 1992 la doctora Lamas cofundó el Grupo de Información de Reproducción Elegida para difundir información sobre el aborto y la salud reproductiva y sexual y los derechos desde la perspectiva bioética, social y legal a los legisladores y a la prensa. Después de 38 años de trabajo por el movimiento feminista conducido por la doctora Lamas, en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó en la Ciudad de México los abortos inducidos en las primeras 12 semanas de gestación. Otras actividades de investigación que ha tenido y tiene la doctora Marta Lamas es que forma parte del Comité Editorial de Antropología del Fondo de Cultura Económica y del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En 2000, además, fundó el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, una organización feminista de la sociedad civil con el objetivo de formar líderes sociales. Su misión declarada es contribuir a la construcción de una sociedad democrática de derechos y libertades a través del conocimiento, la innovación, la formación de liderazgos con compromiso social y perspectivas de género e interculturalidad. Ha escrito muchos libros en coautoría y por ella misma, ¿no? Entre otros, por ejemplo, Acoso, Denuncia, Legítima o Victimización, Comercio Sexual y Discursos sobre Trata en México, Investigaciones, Experiencias y Reflexiones. Es un libro que ella coordinó. La interrupción legal del embarazo, el caso de la Ciudad de México en 2017. En fin, la doctora Lamas tiene una amplia trayectoria, amplísima trayectoria. Es quizá la antropóloga mexicana que más claves diversas para pensar el género nos ha propuesto. Sin más, y agradeciéndote otra vez, doctora Marta Lamas, vamos a escuchar tu ponencia que hoy se titula Antropología y Activismo. Pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí te da la bienvenida y agradecemos nuevamente. Adelante. Muchas gracias, Abel. Bueno, yo quiero empezar recordando que durante mucho tiempo quienes hacían investigación antropológica, en especial etnografía, consideraban poco aceptable asumir abiertamente sus posiciones políticas, aunque indudablemente éstas se filtraban en su trabajo, porque entonces se pensaba que el interés personal político de quien investiga debía quedar al margen para no contaminar o entorpecer la investigación. En nuestro país, en México, siempre la antropología fue una práctica políticamente comprometida con los sujetos y los procesos culturales que se investigaban. Sin embargo, ha habido un cambio, y es un cambio que se nota a partir de los años 90, cuando muchas investigadoras, antropólogas, etnógrafas sobre todo, empezaron a asumirse públicamente como académicas activistas. ¿Qué fue lo que provocó ese giro y en qué consiste esta diferencia relativamente reciente
a lo que habían hecho antropólogos hace 50 o 60 años. Creo que aquí el dato importante es el surgimiento de la antropología feminista. O sea, a partir de esta segunda ola del feminismo que estalla en el mundo y en México en los años 70, al inicio de los 70, muchas antropólogas cuestionaron las perspectivas androcéntricas fijadas en los hombres que tenían las investigaciones, pero también las teorizaciones. Y estas feministas se sumarían a un proceso que, digamos, empezó desde otros campos de las ciencias sociales a darle un sentido distinto, más colaborativo y más comprometido a la investigación social, y que influyó mucho y atravesó también el campo de la antropología. Y así, las antropólogas feministas empezaron a cuestionar epistemológicamente lo que era la perspectiva etnográfica tradicional y a recuperar lo que otros antropólogos habían planteado sobre los procesos de reflexividad. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de Georges Debreu, un antropólogo y psicoanalista francés que trabajó desde muy temprano lo que él llama la riqueza de que los propios investigadores e investigadoras aprovechen su subjetividad registrando y analizando la forma en que la presencia del investigador, de quien investiga, influye, a veces trastorna, el comportamiento de las personas investigadas. Hay un libro que publicó la editorial Siglo XXI en 1977 que se llama De la ansiedad al método en las ciencias sociales del comportamiento, en donde Debreu aborda los procesos de transferencia y contratransferencia de emociones, de sentimientos que surgen entre quien investiga y los sujetos de estudio. Según este antropólogo y psicoanalista, si analizamos estas perturbaciones creadas por la existencia y por las actividades de la persona que investiga, eso se convierte en la verdadera ciencia del comportamiento y no, como algunas personas han criticado, en un contratiempo. Además, para Debreu es imprescindible que se reconozca y asuma el interés afectivo personal que tiene quien investiga por sus sujetos de investigación o por los problemas de investigación, y dice que la implicación personal de quien investiga trae una serie de dudas sobre la neutralidad y la objetividad de la que tanto se habla, y concluye con ironía diciendo que siempre ayuda a descubrir exactamente qué es lo que verdaderamente estamos investigando y qué nos pasa en la investigación. Así como Debreu habló en los años 70 sobre el interés afectivo personal de los investigadores, que encubre, digamos, muchas motivaciones personales, otro antropólogo y sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que en México dicen Bourdieu, pero bueno, yo aprendí a decir Bourdieu, también señala lo crucial que resulta para quien investiga acceder al conocimiento de uno mismo. Al recibir la condecoración Huxley en el Instituto Real Antropológico de Inglaterra, Bourdieu hizo una intervención súper interesante dirigida a quienes se dedican a la antropología, donde le dio un giro a esa clásica metodología llamada observación participante para plantear en su lugar una objetivación participante. Según Bourdieu, las relaciones sociales se producen y se reproducen en el devenir individual, por lo cual es necesaria una objetivación de uno mismo, o sea, situarte interseccionalmente, ¿no? Saber quién eres, de dónde vienes, cuál es tu clase social, cuál es tu condición étnica, cuál es tu género, ¿verdad? Y que esto no se debe de ver como un tema autobiográfico,
sino solamente como la intención de proporcionar elementos importantes para un autosocioanálisis. A Bourdieu le interesa explorar, además de la experiencia viva del sujeto, las condiciones sociales en que se da esa experiencia y los límites que tiene dicha experiencia. Y por ello subraya que la observación de un enisme debe ser una observación diferente de lo que a veces ha sido la observación ingenua, ¿no? Que quiere sustituir las realidades rigurosas del trabajo de campo por las delicias fáciles de la autoexploración. Así está criticando a muchas de las personas que hacen esta autoetnografía. De ahí que Bourdieu, en sus indagaciones acerca de la dinámica de la sociedad, destaque el vínculo que existe entre el orden material y el orden simbólico, dándole gran relevancia a la reflexividad personal y considerando que esta práctica de la autorreflexión, ¿no?, es fundamental, es pensamiento crítico que esclarece la forma en que nosotros operan los hábitos, estos esquemas de percepción y acción que los seres humanos internalizamos según el lugar familiar, social, cultural, incluso geográfico en el cual hemos sido criados. Por eso, Bourdieu concluye señalando: nada es más falso que la máxima casi universalmente aceptada en las ciencias sociales, según la cual quien investiga no debe de poner nada de sí mismo en sus investigaciones. Al contrario, hay que conocerse bien para poder investigar bien. La antropología se ha ido sumando a la creciente tendencia hacia la autorreflexividad en todas las ciencias sociales, en parte debido al impulso que ha tenido el postestructuralismo y los estudios culturales, que a su vez se han nutrido del feminismo y del psicoanálisis. El interés por el activismo en el campo de la etnografía se basa principalmente en el hecho de que hacer etnografía implica hacer algo más que una cuestión epistemológica, puesto que la praxis etnográfica es expresiva del mundo cultural del cual somos parte integral. Por lo tanto, la etnografía, al estar mediada culturalmente, también depende de la sensibilidad personal de quien trabaja en el campo, o sea, de la especificidad de sus métodos descriptivos y del arte o la habilidad de, digamos, de establecer una relación de confianza con los sujetos de investigación. Y en esta tendencia de la autorreflexividad es que se inscriben los fundamentales señalamientos de Debreu y de Bourdieu. Y desde el despunte de la antropología feminista, en los años 70, las colegas han enfrentado el desafío no solo de reflexionar críticamente acerca de problemas derivados del sesgo androcéntrico, sino también de reflexionar sobre cómo escribir ciencia social de manera creíble, crítica, sin reproducir discursos polarizantes y sin idealizar a los sujetos estudiados. Un antropólogo de origen mexicano, Renato Rosaldo, que trabajó la relación entre la cultura y la verdad, ha destacado que la práctica etnográfica implica también el aspecto discursivo de la representación cultural, o sea, quién habla, cuándo y cómo lo hace, quién escribe, cuándo y cómo lo hace. Responder esas preguntas hoy en día ha llevado a lo que se llama la transdisciplinarización de la etnografía, o sea que la etnografía, el ver quién escribe, cómo escribe y el registrar con la escritura, ¿no?, la cultura, etnógrafos, ¿no?, ya no solamente es en el campo de la antropología una práctica disciplinaria, sino que otras disciplinas están usando la etnografía. Hay un
cruce de ida y de vuelta, lo que se llama una fertilización cruzada, entre investigadoras de distintas disciplinas, ¿no? Que implica un trabajo académico, sobre todo lo que hoy se llama el trabajo académico activista. Esto me lleva a hablar un poco de la antropología activista. La actividad política de las antropólogas feministas ha estado presente dentro de nuestro campo no solo desde los años 70, sino desde mucho antes. Ha habido, sin embargo, una evolución en la forma en que la han desarrollado y la manera en que se han comprometido. Una característica de la antropología feminista ha sido desde el inicio establecer un compromiso político con los grupos o con las personas que estudian y, digamos, esto se notó muy claramente hasta mitad de los años 80, donde había una clara distinción entre quienes se decían antropólogas activistas y quienes hacían solamente investigación antropológica sin asumir el tema del activismo. Y las etnógrafas feministas que deseaban visibilizar la experiencia de las mujeres y teorizar sobre el lugar de las mujeres en otras culturas, usaban estas metodologías clásicas de observación participante y hacían entrevistas a profundidad para producir su escritura etnográfica. Y hubo inicialmente, en los años 80, algunas antropólogas muy conocidas como Judith Stacy o Marilyn Strathern, que dudaron si era posible hacer compatible el feminismo y la investigación antropológica, pero todo ese debate que hubo después, ya en los años 90, otras colegas mostraron que era posible transformar la praxis etnográfica si se incluía, digamos, una reflexión teórica sobre el poder y sobre la agencia, la posibilidad de actuar, digamos, y se tomaban en consideración las aportaciones tanto de Bourdieu, de Foucault, como de Judith Butler. Así va a surgir a partir de los años 90 una investigación feminista que alienta lo que se llama la colaboración, que prioriza temas sociales urgentes de abordar políticamente, que valida la escritura etnográfica de manera dialógica y que ubica en el texto tanto a la persona que investiga como a quien es investigada. Y esto ha llevado a subrayar, enfatizar las voces, las opiniones y las agencias de las mujeres y otros sujetos de investigación. En paralelo, en el campo amplio de la antropología, toda la disciplina se ha ido desplazando hacia esa dirección y hay cada vez más lo que se llama antropología colaborativa, con una fuerte crítica a lo que también se llama el extractivismo académico, así como hay toda una denuncia sobre el extractivismo político en los territorios, la hay sobre el tipo de investigador, investigadora, que llega a una cultura, saca la información que le interesa, luego va y publica y no se vincula, digamos, con los problemas ni con las dinámicas de ese grupo estudiado. Hay una antropóloga súper interesante estadounidense que se llama Louise Lanphier, que ella va a revisar todo este proceso de desarrollo, el nacimiento, el desarrollo de la antropología feminista en Estados Unidos desde los años 70 hasta el año 2000 y pico. Y va a decir cómo, digamos, el ímpetu a realizar una antropología feminista más comprometida o incluso abiertamente activista empieza muy claramente a finales de los 90 y principios de 2000. Según Lanphier, las feministas han transformado el trabajo de campo y la escritura etnográficos revisando las dinámicas de poder entre quien investiga y el grupo estudiado, metiendo análisis más sofisticados como
Foucault como Butler, ¿no? Sobre las relaciones de poder. Y además, estos cambios teóricos han impactado la forma en que se va al campo, potenciando un activismo colaborativo que se ha ido, digamos, incrementando. Ella identifica, Lanfear, 6 formas distintas en las que las feministas han desarrollado este compromiso activista. La primera, ella la llama la intervención o mediación personal, y eso lo describe diciendo como muchas antropólogas ayudan a las personas entrevistadas a negociar cuestiones de su situación personal, usando su tiempo para acompañarlas, a veces a realizar trámites, explicándoles dinámicas políticas, dándoles, digamos, elementos de otro campo, ¿no? Y consiguiéndoles acceso a veces a servicios. Gran parte de este activismo queda, digamos, sin ser registrado ni ser escrito, es decir, van supuestamente a una comunidad a estudiar la comunidad, pero se involucran en esa dinámica y las necesidades de las personas de eso. Digamos, este tipo de trabajo de mediación se ha realizado durante muchísimo tiempo en nuestro país y no es una novedad, digamos, aunque Lanfear lo plantea como una de las características de la antropología feminista. El segundo punto es la narración de contrahistorias, ¿no? Es de mostrar los aspectos subyacentes, las figuras ocultas, la diversidad de voces que muchas veces no aparecen así con evidencia en una investigación. El tercer punto que pone es que hay una orientación muy crítica hacia el neoliberalismo. Con el adelgazamiento del estado de bienestar y con el recorte a los servicios sociales, muchos grupos han resultado afectados y hay muchas antropólogas que están investigando esas consecuencias. El cuarto es cómo las antropólogas muchas veces participan adentro de las ONGs o de un movimiento social o político como activistas, y trabajar adentro de una ONG o de un movimiento social, a veces como voluntarias, ¿verdad? Le ofrecen a la antropóloga feminista la posibilidad de hacer avanzar la agenda o los objetivos del movimiento social, pero también acceder a una información de primera mano y conocimiento de estas luchas cotidianas. La quinta es lo que ya concretamente se llama la estrategia de colaboración, y esta tendencia, digamos, en esta tendencia la antropóloga no es la que plantea ni determina la agenda de investigación ni las preguntas, sino que trabaja con las líderes o los líderes de la comunidad o con la red de activistas para formular un proyecto que tenga que ver con sus intereses o necesidades, ¿no? Y esto presenta nuevos dilemas éticos, o sea, cómo se van a interpretar luego los datos, qué tipo de decisiones políticas se pueden llevar, la estrategia, ¿no? Y, digamos, muchas veces lo que pasa con este tipo de investigación colaborativa es que los líderes o las líderes de las comunidades, pues les incomoda escuchar críticas cuando hay una decisión equivocada o cuando un programa fracasó, ¿no? Y la verdadera colaboración implica también llegar hasta el tema de la escritura, ¿no? Y esto, pues es mucho más fácil hacerlo con activistas de una clase media urbana que, digamos, a veces en comunidades rurales. Y el sexto elemento que plantea Lanfear es la posibilidad de usar formatos no académicos para hacer accesible la investigación a un público más amplio. Y esto incluye otras posibilidades como presentarse en ámbitos comunitarios, hacer reportes para legisladores o para funcionarios, escribir editoriales, hacer cabildeo político, ir a programas de radio o de televisión, ¿no? Estos 6 estilos, digamos, que plantea Luis Lanfear, los 3 primeros tipos de trabajo comprometido, que son las intervenciones personales, las contranarrativas y las críticas al neoliberalismo, han sido parte de investigaciones desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, digamos, lo más nuevo
es lo de la estrategia de colaboración, la participación adentro de los grupos de las ONGs y el uso de los formatos no activistas. La transformación, digamos, clave o sustantiva en estas investigaciones es el tema de la colaboración, ¿no? Y hay todo un trabajo teórico muy interesante, ¿no? Que ha nutrido una teoría sobre en qué consiste la antropología colaborativa. No solo en incorporar una verdadera perspectiva de género no es mujeres, género es cultura, psiquismo, hay que ver qué pasa con los hombres, con las mujeres y con las otras nuevas identidades, ¿no? Y también incorporar una verdadera perspectiva interseccional. Y esto remite a tomar como un punto central la relación entre el poder y la agencia de las personas. Y cuando uno habla de poder y de agencia, entonces también nos tenemos que abrir al tema de la subjetividad y del psiquismo. Esto lo hace sobre todo una corriente que ha florecido en Francia, que se llama antropología psicoanalítica, pero hoy no me va a dar tiempo de hablar de ella. Pensar las relaciones de poder insertas en el campo de la investigación ha conducido no solo a desarrollar metodologías que incrementen la colaboración, sino a trabajar con grupos políticos, con ONGs que inciden para cambiar la política pública. Y lo que inició como un proceso en los márgenes de la disciplina antropológica se ha convertido paulatinamente en una práctica central de muchos antropólogos progresistas, al grado que hoy se acepta ya en muchos espacios antropológicos que la colaboración con los sujetos de estudio produce buenas investigaciones. Y esto me lleva a centrarme en la etnografía colaborativa, que pone el acento en la colaboración en cada paso del proceso etnográfico, desde la conceptualización del proyecto hasta el trabajo de campo y la escritura. Para hacer investigación colaborativa, el primer paso es alinearse con un grupo organizado que lucha y establecer relaciones de colaboración de producción de conocimiento con los integrantes de ese grupo. Esta forma de trabajo hace tiempo que se viene llevando a cabo en América Latina con los llamados antropólogos del sur. El adorado de Esteban Crotz hace una muy buena distinción entre lo que son antropólogos del sur y antropólogos en el sur, se las recomiendo. Y yo quisiera hablarles de un ejemplo relevante de antropología feminista y de colaboración, que son los 3 tomos de 3 libros que se llaman Prácticas Otras de Conocimiento, entre crisis, entre guerras, que es una obra única en las ciencias sociales en América Latina. Tiene 50 autores de 11 países de América Latina, 6 países de Europa, Canadá, Estados Unidos, y una red, que es la red transaccional Otros Saberes, ¿no? Y estos trabajos distribuidos a lo largo de 3 tomos, ¿no? Representa un paradigma de la antropología activista en el sur, con todas sus riquezas y complejidades. Y si bien se trata de una obra colectiva, el motor, digamos, de tal hazaña es la antropóloga Xochitl Leiva Solano, una antropóloga feminista y activista en las redes neozapatistas. Leiva plantea construir una nueva relación entre la investigación social y la acción política de los pueblos originarios y de las poblaciones afrodescendientes, sustentada en una metodología colaborativa que sitúa el conocimiento en esta intersección de la clase, la raza, la etnia y el género, para producir así conocimiento académico, pero también conocimiento para la vida concreta. Y Leiva propone una investigación intercultural crítica transformativa, así lo dice ella, y denuncia los mecanismos múltiples de domesticación, disciplinamiento y cooptación que existen. Además, todo su trabajo narra, digamos, actos de desobediencia civil,
de represión política, de desobediencia epistémica, de violencia y racismo epistémico, y reconoce como compañeros de viaje a ciertos académicos no indígenas, mestizos, incluso extranjeros que están comprometidos con el proyecto. Esta propuesta de Xóchitl Leiva describe un nuevo campo político, epistémico, ontológico, y desde una etnografía doblemente reflexiva, o sea, ella lo que propone es una mirada académica acompañante y una mirada autorreflexiva, activista, busca un diálogo en el cruce de las ciencias sociales y el feminismo decolonial. Imposible que les dé yo el día de hoy cuenta de todos los trabajos que integran este valioso esfuerzo, concretado en 3 volúmenes, pero quiero destacar a una autora que es una figura simbólica del feminismo activista en México, la antropóloga Mercedes Olivera, recientemente fallecida. Ella se identifica más como militante feminista y enseñante que como investigadora, pero es un referente en la antropología mexicana. Ella fue integrante del grupo que se llamó Los 7 Magníficos, con Guillermo Bonfil, Daniel Cassés, Margarita Nolasco, Ángel Palerm, Enrique Valencia y Arturo Barman, que hicieron este libro que se publicó en los 70 de eso que llaman antropología mexicana. Ella tiene un capítulo que se titula Investigar colectivamente para conocer y transformar. Y este capítulo es un rico testimonio del proceso en el que ella se fue convirtiendo en feminista. Ella narra cómo la cruda realidad cuando empezó a hacer investigación en campo, ¿no? La fue enfrentando con la situación de las mujeres indígenas, ¿no? Y cómo eso la puso también en contradicción con lo que se hacía en ese momento en la academia. Y dice que la realidad la convirtió en una activista política con una cierta capacidad para investigar. Ella cuenta también en este capítulo su experiencia con el equipo de investigadoras feministas de lo que fue el Centro de Investigación y Acción para Mujeres de Centroamérica, el CIAM, y las dirigentes de un grupo que se llama Mamá Maquín, que es un grupo de mujeres vinculado a más de 15,000 mujeres guatemaltecas que están refugiadas en campamentos en Chiapas, en Campeche y en Quintana Roo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, contrató a las investigadoras del CIAM para trabajar con el grupo Mamaquín, pero después de un tiempo, esta organización pidió la capacitación para ser ellas quienes recibieran directamente el financiamiento y no pasara por el grupo de investigadoras. Este proceso que relata Mercedes Olivera fue muy complicado y estuvo también atravesado por decisiones internas, por conflictos políticos y personales. Y ella, Mercedes Olivera, reflexiona sobre lo que esa experiencia le significó en la construcción de relaciones horizontales, ¿no? Donde se enseña y se aprende al mismo tiempo, y sobre ella misma, sobre su propio proceso de desconstrucción de su pensamiento jerárquico colonizado, ¿no? Ella se formula una serie de preguntas, se las voy a leer textualmente. Dice, ¿hasta dónde hacemos realmente investigación comprometida? ¿Cuáles son los límites de nuestro compromiso? ¿Hasta dónde lo que hacemos es útil para el cambio? ¿Cómo evitar que mediante nuestro compromiso político de colaboración nos coloquemos o nos coloquen a las y los investigadores en posiciones de poder? ¿En qué momento la investigación se transforma en acción? ¿Y qué papel podemos desempeñar los investigadores en las diferentes etapas del proceso? Hasta aquí las preguntas de ella. Y yo les diría a ustedes,
¿cómo se responden hoy las preguntas que formula Mercedes Olivera? ¿Qué representa para ustedes investigar? ¿Cuáles son sus inquietudes, no? Ahora que están estudiando la carrera de antropología. ¿Y eso qué tiene que ver sus inquietudes con los proyectos libertarios y de lucha de grupos y de pueblos, pues en nuestro país y en todo el continente? Y así como Mercedes Olivera concluye diciendo que la investigación puede ser no solo una profesión, sino un instrumento de la vida colectiva. O sea, la antropología te da una posibilidad de incidir en lo colectivo que otras disciplinas no te dan tan fácilmente. Y para ir concluyendo, si bien hace rato que en México y en otros países de América Latina, la mayoría de quienes hacen antropología tienen un claro compromiso político con los grupos que investigan, resulta también evidente que al asociar directamente sus investigaciones a la vida política de las sociedades en las que están insertas, todavía hay quienes expresan una duda persistente. ¿Hasta dónde el activismo implica un sesgo o representa una amenaza para la validez académica de una investigación? Yo creo que todavía hoy persisten muchas inquietudes relativas hacia asumir objetivos políticos afecta el rigor metodológico y la validez científica. Pese al uso político que se le ha dado siempre a la antropología, y pensemos cómo surge o cuándo surge y en dónde surge la antropología, ¿no? Finales del 18, principios del 19, en los países que necesitaban colonizar y necesitaban entender lo que eran otras culturas, ¿no? Esta inquietud sobre la antropología activista o el activismo antropológico, ¿verdad?, cobra relevancia y hacen, digamos, una crítica muy distinta y una propuesta muy distinta a lo que antes se llamaba antropología aplicada, ¿no? Pero que tiene también este sentido de hacer un trabajo político que puede en un momento determinado ser útil al gobierno en turno o cuestionar a los gobiernos en turno, ¿no? Hay un antropólogo y sociólogo que a mí me gusta mucho, que se llama Craig Calhoun, es un británico que es un gran defensor de que se utilicen las ciencias sociales para mejorar la gestión pública y para influir en la política. Él tiene una serie de reflexiones súper interesantes y él es de los que ha ido viendo dónde están las resistencias en la academia a que se genere este tipo de investigación activista. Y dice que una de las resistencias mayores está en los comités dictaminadores. Habría que pensar en los comités dictaminadores del CONACYT, por ejemplo, ¿no?, que a veces no están muy seguros sobre cómo evaluar la investigación activista. Y esto, digamos, por ciertas razones básicas, ¿no? Por un lado, la ciencia moderna, y esto lo dice Calhoun, y más generalmente la epistemología moderna, ha desarrollado un ideal del conocimiento que se basa en la observación imparcial, ¿no? Se supone que hay que buscar la objetividad, cosa que ya Debreu nos dijo que no existe, ¿no?, que siempre hay subjetividad en esa investigación. Pero Calhoun dice cómo la universidad en este momento está teniendo mucho más trabajo que dictaminar que en el pasado y que eso, digamos, está siendo mucho más revisado y que las agendas académicas y las estructuras de las carreras están teniendo, digamos, muchísimo más material sobre el cual opinar y dictaminar. Y bueno, se sigue considerando, incluso hoy en día, con investigaciones que han mostrado la importancia de comprometerse
con la comunidad o con los sujetos que se investigan, pero se sigue considerando al activismo como algo que expresa intereses políticos individuales o emociones individuales, ¿no? Y se dificulta que se vea que es una perspectiva reflexiva que puede llegar a ser mucho más útil y más informada sobre la cuestión social que se está investigando, ¿no? En ese sentido, este investigador dice que la investigación activista va más allá del trabajo de incidencia política que hacen los grupos o los movimientos sociales, porque su nivel de reflexividad y su recurso a la información y al conocimiento existente logra ampliar los temas en la agenda pública y fortalecer una agenda de investigación, y además lleva a confrontar distintas perspectivas teóricas, lo que indudablemente hace avanzar la ciencia social al crear conocimiento y abrir nuevas formas de lo que él, así como Bourdieu y así como Debreu, consideran el pensamiento antinarcisista. Se puede tener un pensamiento personalizado que no sea un pensamiento narcisista. Esta es una gran discusión. Además de reivindicar la riqueza epistemológica que conlleva hacer investigación en alianza o en colaboración con los movimientos sociales o con grupos que luchan, varias personas que hacen investigación activista plantean que este tipo de investigación contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, además de desestabilizar los discursos del poder. En la actualidad, en la discusión antropológica en México, al menos una parte importante sí está reflexionando sobre la responsabilidad inherente a lo que sería un trabajo académico feminista y contempla cómo incide hoy el proceso de globalización neoliberal en las vidas de los seres humanos. En los últimos lustros, muchas antropólogas feministas activistas han investigado distintos aspectos de la brutal desigualdad existente y de las consecuencias en la vida de los cuerpos de las mujeres o de los hombres. Varias antropólogas activistas han avanzado en reflexiones sobre lo que conlleva el aspecto ético de hacer investigación, sobre todo cuando implica presenciar situaciones dolorosas o injustas. Hay un caso que a mí siempre me ha gustado mucho y es el de la antropóloga Nancy Shepherd Hughes, que reivindicó, ¿no?, la primacía de lo ético, diciendo que los antropólogos tenemos una responsabilidad de rendir cuentas políticas sobre lo que investigamos, ¿no? A ella le preocupó, digamos, que ante situaciones extremas que a veces se investigan, las personas que hacen antropología solo hagan su reporte antropológico, su artículo académico, su libro, pero que no vayan un paso más allá en una denuncia que ella considera principal. Shepherd recuerda que cuando ella empezó a publicar sobre el tema del hambre crónica entre los cortadores de caña de Brasil, ¿no?, y la manera en que en esta zona de Brasil, en el nordeste, se medicaba a los niñitos, ¿verdad? Con una complicidad, digamos, por parte de los sistemas de salud, ¿no?, que provocaba muchísimos fallecimientos infantiles. Cuando ella empieza a publicar estas cosas como una denuncia política, muchos de sus colegas reaccionaron con mucho enojo diciendo que ella estaba traspasando el límite de lo que era una investigación antropológica. Tiene un libro impresionante que se llama La muerte sin llanto, violencia y vida cotidiana en el Brasil, que es un libro que se publicó en 1997, que causó muchísimo debate porque a partir de ese libro ella fue a hacer una denuncia sobre lo que estaba pasando allí, ¿no? Es decir, no solo investigó con una descripción brutal la pobreza y la muerte infantil en esta zona del nordeste brasileño, sino que actuó políticamente para darla a conocer, ¿no? Y ella justo comenta, y la cito,
que aunque la idea de una antropología activista, comprometida políticamente y éticamente implicada, le parece a muchos colegas antropólogos desagradable o viciada, incluso los atemoriza, ¿no? Esto hay que hacerlo. Y esto se hace más en América Latina, en la India, que en los países europeos y en Estados Unidos, ¿no? Ella hace toda una crítica sobre la antropología del norte y la antropología del sur, que vale mucho la pena conocer. Ya voy cerrando con mi tiempo y quiero decirles que obvio que asumir y desarrollar esta perspectiva de la antropología activista, pues implica inevitablemente chocar con intereses, chocar con obstáculos ideológicos, chocar con fuertes barreras académicas y políticas, ¿no? Y esto, pues es una opción que han tomado algunas y algunos colegas, ¿no? Y a mí me parece que quienes están en este momento estudiando antropología, como ustedes, ¿no? Deberían de revisar un poco la discusión que hay en torno a qué implica la antropología activista, ¿no? Porque, digamos, ¿qué hacemos ante los horrores cuando vamos al campo que llegamos a presenciar, ¿no? Yo creo que hay otro antropólogo, Philippe Bourgeois, ¿no? Que dice que lo que tenemos que hacer los antropólogos es tomar una idea del campo de lo político para aplicarla a nuestro campo de estudio, ¿no? Y es ponerle dientes políticos a la etnografía. ¿Esto qué implica? Bueno, implica hacer lo que hizo Nancy Shepard en Brasil, ¿no? No solo hacer la investigación, sino hacer este trabajo de colaboración y acompañamiento que puede llevar incluso a hacer una demanda de orden político. Y eso era lo que les quería platicar. Se pasaron mis 45 minutos y entonces estoy ahora muy atenta a sus intervenciones, a sus preguntas, a sus críticas. Pero no escucho nada, no sé si... No... Sí, muchas gracias, doctora Marta Lamas. Te agradecemos mucho. Bien, después de este aplauso a la doctora Marta Lamas por su presentación, le agradecemos nuevamente y pues abrimos un espacio de preguntas, de respuestas. Esta exposición, antropología y activismo. Creo que hay muchos puntos, muchas aristas de la exposición que nos despiertan inquietudes, preguntas, comentarios. Si hubiera alguna, adelante. También se está transmitiendo en Facebook. No sé si haya alguna pregunta por ahí que pueden escribir en la plataforma. Pásale. Les pido de favor si pueden pasar acá. La cámara. Ok, perfecto. Adelante. Aquí van a preguntar, doctora. Ay, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación y bueno, yo soy Alejandra y lo que le quería preguntar es si podría profundizar entre las diferencias que hay entre la antropología aplicada y la antropología activista. ¿Cuáles son sus mayores diferencias o pues similitudes también? Y también cómo eso se podría aplicar en la consultoría o el campo laboral de la consultoría. Muchas gracias. Que juntemos 2 o 3 para hacerlo Sí, me parece bien. dinámico. Órale. A ver si hubiera alguna otra pregunta por ahí. Doctora Anushka y Agnes. ¿Hay alguna ahí? ¿Hay alguna ahí? Tú tienes una. Ay, buenos días.
Anushka del programa de antropología. Yo estoy trabajando temas de lenguas y culturas indígenas, entonces hay como que muchas correspondencias con estas discusiones sobre lo colaborativo, lo participativo, también esta parte de colonial. Lo que a mí me interesa mucho es ver cómo esta parte de la investigación más aplicada de colonial que estamos haciendo en el sur tiene eco en el occidente, porque de repente también como que me da la impresión de que son discusiones que no trascienden, o sea, son muy importantes en América Latina, pero siento que son discusiones que pueden aportar mucho a otras antropologías y me gustaría saber, digamos, qué peso hay de estas discusiones en la antropología como que a más grande escala. Ok. Bien. Vamos a escuchar dos preguntas más, doctora, si te parece, y Sí, claro. luego pasa. Hola, buenas tardes. Ah. Bueno, yo quería preguntar qué desafíos o obstáculos se ha enfrentado en el activismo feminista en México y cómo han sido abordados. Gracias. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctora. Pues mi pregunta sería igual sobre la parte de la antropología activista en el feminismo, ¿no? ¿Cómo, si tiene alguna experiencia que pudiera platicarnos? Porque me parece que es algo muy interesante. Sobre todo, bueno, personalmente me interesa mucho esta parte y cómo se puede llevar a cabo y cómo, pues sí, una experiencia que pudiera relatarnos, por favor. Gracias. A ver, una última, doctora, que Una última, ok. están pidiendo. Hola. Más que nada como un consejo para las que estamos en esta incidencia un poco como fuera de la Academia de la Antropología, que hemos batallado con cómo usted cree que podemos incidir en el campo académico actual en México, en Latinoamérica, que salga de nuestras trincheras y cómo estas violencias dentro de la academia obstaculizan el que estos nuevos temas e incidencias no salgan a la luz y no puedan tener como este impacto que realmente necesitan. Gracias. Okay. Bueno, ya son 5 ya. A ver, Alejandra, la diferencia entre antropología aplicada y antropología activista. Bueno, se llamaba antropología aplicada a una práctica en donde los conocimientos de la antropología se ponían al servicio del poder, fuera de un poder local o fuera del poder general gubernamental, ¿no? Para hacer cuestiones de transformación en la vida de las comunidades, ¿no? Eso dejó de ocurrir, digamos, la medida, en México ocurrió muy poco. No sé si puede. Aunque muchos de los proyectos de intervención, cuando se iba a hacer una presa o cuando se iba a modificar algo en una comunidad, pues sí se recurría al trabajo de los antropólogos, de las antropólogas, ¿no? Para hacerlo, pues, con mucho más conocimiento. Pero el término antropología aplicada se dejó, digamos, de utilizar, aunque a lo mejor hoy se sigue haciendo antropología aplicada con otro sentido, no con un sentido impositivo, ¿no? Sino en el sentido de aplicar el conocimiento antropológico para resolver problemas sociales. Eso es un poco lo que Craig Kavlun plantea, ¿no? Que es muy importante para la gestión pública, ¿no? El conocimiento antropológico. Entonces hay un debate, o sea, yo no veo que tenga la misma connotación, o sea, los contextos políticos cambian el sentido, digamos, autoritario que tuvo la antropología aplicada hace muchos años, a lo que pueden tener ahora intervenciones antropológicas que apliquen, pero con un sentido, digamos, más colaborativo, ¿no? Para la resolución de problemas públicos. Entonces, sí hay bastante escrito al respecto de esto. Yo luego le puedo pasar a Abel
la bibliografía que manejo, ¿no? Que es bastante amplia sobre antropología activista, en donde vienen estas intervenciones, ¿no? Luego Anushka planteaba el tema de hasta dónde la antropología que estamos haciendo activista tiene eco en Occidente, pues, ¿no? Yo creo que hay ya lo que Gustavo Lins Ribeiro, que es un antropólogo de origen brasileño, llama que la antropología se ha vuelto una cosmopolítica, ¿no? Es decir, sí creo que hay, aunque hay esta diferencia entre los antropólogos del sur y los antropólogos del norte, también es cierto que ya hay unos antropólogos mucho más cosmopolitas, ¿no? Y en donde sí hay esta fertilización y este conocimiento cruzado. Sigue habiendo prácticas muy específicas, ¿no? El tema de colonial, evidentemente son las sociedades que vivieron el colonialismo quienes han planteado la mirada de colonial, pero incluso en países que fueron países colonizadores, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, hay un desarrollo teórico también de colonial y hay un cierto tipo de trabajo de sus antropólogos súper interesante. Pero les recomiendo el trabajo de Lins Ribeiro, lo tengo citado, ¿no? Fíjense, es un trabajo que sale en un libro que se llama Antropología Ahora, debates sobre la alteridad. Y es un libro de siglo XXI Editores del 2011, y el artículo de Lins Ribeiro se llama La antropología como cosmopolítica, globalizar la antropología hoy. Eso sería para Anushka. Luego una chica que no dio su nombre, que dijo que hablara yo de los desafíos y de los obstáculos. Yo sí creo que el mayor desafío que tenemos es este desafío de saber hacer la autorreflexividad y al mismo tiempo no perder la formación profesional, ¿no? Esto que Debreu y tanto Debreu y el mismo Bourdieu plantean, ¿no? Es decir, la importancia de saber a qué le tiras y cómo el que tú estés eligiendo cierto tema de investigación también tiene que ver con lo que te ha pasado a ti en la vida, con tus emociones, con tus problemas, ¿no? Y hasta dónde te vas a poder mantener, digamos, ¿no? Haciendo una investigación en donde tus sentimientos te van a atravesar y van a atravesar a las personas a las que estás acompañando, ¿no? Y lo que les está pasando o lo que estás viendo que pasa en esa comunidad o en ese grupo te va a afectar a ti. Entonces, ese gran desafío se puede resolver también con conocimiento, o sea, no es una novedad, ni es algo así rarísimo, el poder mantener este proceso de autorreflexión, ¿no? Sí requiere un cierto entrenamiento, o sea, sí hay que trabajar teóricamente al respecto y hay que trabajar la propia subjetividad, ¿no? Claro que ayuda muchísimo lo que dice Debreu, ¿no? Es saber verdaderamente qué es lo que estás queriendo hacer ahí. Hay investigaciones que lo que están queriendo hacer es cerrar una herida de otra índole que ven presente en esa comunidad, ¿no? Entonces, el poder distinguir cuando son objetivos políticos, objetivos intelectuales, objetivos personales, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? ¿Y cuáles son los obstáculos? Yo creo que uno de los obstáculos mayores que tenemos en las ciencias sociales es que no le hemos dado suficiente importancia y peso y conocimiento a la teoría psicoanalítica. Por eso a mí en lo personal me interesa y me apasiona mucho la antropología psicoanalítica que tienen en Francia, en donde justamente dicen, hay una parte, digamos, de lo imaginario que tiene que ver también con lo simbólico, lo imaginario de cada quien, con lo simbólico de la cultura, ¿no? Y hay procesos, la dinámica del psiquismo,
que son procesos universales, independientemente del contenido cultural que le pongamos, ¿no? Todos los seres humanos tenemos inconsciente, todos los seres humanos reaccionamos, digamos, el tema de los sueños, por ejemplo, ¿no? Date cuenta de que hay una parte en tu mente que tú no manejas, ¿no? Los sueños, tú haces combinaciones y cosas pues, fuera de tu voluntad, pero con elementos de tu vida y de tus emociones. Entonces, el conocimiento básico de ciertos elementos de la teoría psicoanalítica para entender el psiquismo de los seres humanos, un psiquismo que además se pone en acción en las dinámicas sociales, ¿no? Cuando simplemente un antropólogo tuviera la capacidad de interpretar una discusión política en la Cámara de Diputados, ¿no? Y ver las reacciones de los diputados, no solo como la cuestión de las diferencias ideológicas en los partidos, sino también las broncas que llevan y que se actúan, digamos, ¿no? En la política, en el campo de la política. Y eso también pasa en las comunidades, ¿no? O pasa con los liderazgos, pasa con las envidias, pasa con las rivalidades, ¿no? Entonces, el poder juntar en la antropología el tema del psiquismo de los seres humanos, ¿no? Hay una antropóloga británica que se llama Henrietta Moore, que tiene un libro buenísimo que se llama The Anthropology of the Subject, la antropología del sujeto, ¿no? The Subject of Anthropology, abajo el sujeto de la antropología. Y ella lo que dice es que hay muchos antropólogos, antropólogas, antropólogues, ¿no? Que dicen que no se pueden meter adentro de la cabeza de las personas para saber qué les pasa. Y ella les responde, no es un tema de meterte en la cabeza de las personas, es un tema de tener las herramientas teóricas que te ayuden a entender la conducta de las personas, que mucha de esa conducta tiene mecanismos psíquicos, ¿no? Ella es de las que trabaja, es de las inglesas, ¿no? Aunque la antropología psicoanalítica tiene más gente en Francia, las británicas, o por el vínculo que tienen, ¿no? Y la competencia que tienen las inglesas con las francesas, ¿no? Han trabajado mucho eso, Marilyn Strathern también, ¿no? Y Henrietta Moore. Entonces, creo que los desafíos son desafíos teóricos y desafíos personales nuestros, ¿no? Y creo que los obstáculos tienen que ver con esta debilidad que tiene la teoría psicoanalítica en México en las ciencias sociales, ¿no? No es una sociedad en donde el saber psicoanalítico tenga un estatuto, no sé, igual que lo tiene en Argentina, donde el psicoanálisis tiene un reconocimiento incluso en la vida política, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a desafíos. Luego, a ver, la cuarta intervención que tampoco dijo su nombre era sobre, bueno, que hablara un poco de cómo la antropología activista en el feminismo en México y si tenía yo algún ejemplo. Bueno, yo tengo evidentemente el ejemplo de lo que yo hice, ¿no? Yo entré en 1989 a hacer, bueno, primero un paréntesis. Yo fui un fósil, entré a la escuela de antropología, a la ENA, y en 1967 me agarró el movimiento estudiantil en 1968, dejé de ir 69 y 70, y luego empecé a pagar algunas materias, y finalmente me fui al activismo y dejé la carrera, y cuando me invitan a dar clases al ITAM en 1998, yo había ido pagando materias, pero no me había interesado mucho recibirme. Yo entré en un plan de estudios que era de, hacías un año más y salías con la maestría, ¿no? Entonces, etnología tenía, yo ya era pasante de la maestría de etnología, pero no tenía un papel que dijera que yo era licenciada, ni había terminado la maestría.
Y entonces al entrar yo a dar clases en el ITAM, pues me exigieron un papel y tuve que ir, terminar la maestría y luego el doctorado. Pero piensen que yo me recibí de doctora a los 65 años, o sea, fue un pinche fósil, ¿no? Entonces, en mi trabajo, digamos, como antropóloga, lo que pasó fue que yo hice trabajo activista con trabajadoras sexuales en 1989, cuando empezó la epidemia de SIDA, ¿no? Y entonces yo entré en una relación de apoyo político a un grupo de trabajadoras sexuales, y cuando yo ya estaba muy involucrada con ellas y las acompañaba y que estos las detenían y entonces iba yo a la delegación y hacíamos cosas con CONACYT, etcétera. Un día me buscan un grupo de investigadoras que habían tratado de investigar si las trabajadoras sexuales estaban exigiéndole el uso de condón a los clientes y no habían podido hablar con ellas, los mandaban a volar porque no querían ser investigadas. Y ellos sabían que yo estaba, digamos, metida en ese mundo y me dijeron que si yo hacía esa parte de la investigación. Entonces yo les comenté a mis compañeras trabajadoras sexuales que si me daban chance, pues de llevar un registro, ¿no? Y de pararme con ellas en las noches, ¿no? En el punto para observar qué era lo que pasaba, etcétera, etcétera. Y lo aceptaron. Y estuve haciendo trabajo de campo durante varios meses, vestida como trabajadora sexual en un punto en la Ciudad de México, en el punto del Oro, que está en Monterrey y la calle del Oro. Y hice esa investigación y la dejé, digamos, le pasé la información a la gente y aparece mi nombre, es de esas investigaciones que son varias personas, aparece mi nombre con el de varias personas. Y cuando muchos años después, 10 o 12 años después, necesito recibirme para poder seguir dando clases, ¿no? Dije, pues ahí tengo esa investigación, la voy a recuperar, ¿no? Y entonces voy a, digamos, a darle una armazón teórica. Hay un antropólogo amigo mío que yo quiero mucho, Guillermo de la Peña, que está en Guadalajara, y yo le hablé y dije, Guillermo, tengo todo este material y necesito ya recibirme, pues, ¿no? De la maestría. Y entonces, así fue lo que hice. Entonces, digamos, yo seguí a lo largo del tiempo y sigo hasta la fecha en un trabajo de apoyo a las trabajadoras sexuales callejeras. En México ya hay varias organizaciones de trabajadoras sexuales en Ciudad de México y en varios estados de distinto tipo según la clase social. Están las callejeras, están las que trabajan en plataformas, están las que trabajan en departamento, en fin, ¿no? Y mi trabajo, yo lo empecé con las callejeras, ya hasta la fecha sigo haciendo eso. Y en el proceso, digamos, ¿no? Fue muy interesante porque en el 2014, cuando las trabajadoras consiguen un amparo para ser reconocidas con una cuestión que es ser trabajador no asalariado, ¿no? Yo vuelvo a entrar en contacto con un grupo que se llama Brigada Callejera, que yo conocí desde los 80, ¿no? Y va a ser ese grupo el que me dice, oye, Marta, nosotros conocemos tu tesis de etnología sobre trabajo sexual y necesitamos que la hagas libro, necesitamos un libro para eso. Entonces yo hago el libro que se llama El fulgor de la noche, ¿no? Porque me lo piden de alguna manera las gentes de esta organización civil que se llama Brigada Callejera, ¿no? Entonces, allí ha estado, en el caso mío, ¿no? Como ejemplo de lo que es una antropóloga activista. O sea, yo sigo vinculada, después de eso he escrito artículos académicos, capítulos de libro, ¿no? Siempre en contacto con este grupo de trabajadoras sexuales callejeras. Y luego, la última intervención, que pedía un consejo. Yo no sé si soy buena dando consejos. Yo puedo, digamos, tratar de transmitirles lo que pienso, lo que hago, ¿no? Aquí decía el tema de las violencias y que ocurre en las trincheras, ¿no?
el tema con la academia para mí fue un descubrimiento. Yo les digo, me recibí a los 65 años, ahorita tengo 75, voy a cumplir 76 el mes que entra, y para mí ha sido una sorpresa el mundo de la academia, ¿no? Porque venía yo de una cosa mucho más libre, incluso cuando di clases en el ITAM, yo daba nada más una clase, pero yo no estaba como investigadora. Yo entro a la UNAM hace 13 años, en el 2010, con una investigación que hice en la clínica de aborto, ¿no? Que me fui también a hacer observación participante y a registrar qué pasaba con los médicos y las enfermeras que estaban haciendo por primera vez abortos legales en la Ciudad de México. Y a partir de esa investigación concursé para una plaza y ya entré en el mundo académico. Y el mundo académico es un mundo, digamos, que está muy pautado, ¿no? De qué se vale, qué no se vale, cómo presentas las cosas, ¿no? Y tenemos este doble desafío, ¿no? Por un lado, tenemos que jugar con esas reglas y al mismo tiempo queremos cambiar las reglas, ¿no? Eso siempre nos ha pasado a las feministas, ¿no? O sea, entras a un espacio y hay una serie de protocolos y de reglas con las que tú tienes que adaptarte y tienes que responder a ellas, y al mismo tiempo son reglas muchas absurdas que tú quieres cambiar, ¿no? Y si a eso además encuentras pues el tema de las violencias, digamos, ya ahí es el mundo de la academia no puede ser un mundo distinto del mundo que no es academia, ¿no? Y las violencias están atravesando todos los mundos, ¿no? Y hay de todo en la academia, ¿no? Hay acoso, hay discriminación, hay racismo, pero también hay oportunidades y también hay ventanas que se abren y también de repente hay la posibilidad de articularse con otras personas en el sentido de poder cambiar algo, ¿no? Y de poder abrir espacios. Y hay temas que ya tienen un peso, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, de la desigualdad o el tema de la discriminación es un tema al que se le da mucha importancia. Y si tú logras mostrar que algo que está pasando entre las académicas, ¿no? O que te toca a ti en lo personal, tiene que ver con esa discriminación o con esa desigualdad, es probable que eso se modifique o que te escuchen, ¿no? Ahora, yo soy de las que creo que si algo puede salir mal, va a salir mal. Siempre es muy complicada la vida, ¿no? No es fácil ni hacer la investigación que quieres hacer, ni tener los recursos para poder investigar en donde quieres investigar. Siempre hay riesgos, ¿no? Siempre hay peligros incluso, ¿no? Pero también se abren las oportunidades. Es muy difícil para mí, digamos, pronosticar, por eso la palabra consejo no es lo que estoy diciendo, más bien es lo que yo quiero es transmitirles que justo nuestra disciplina, la antropología, es una disciplina que te permite hacer muchísimas más cosas que otro tipo de disciplinas. Porque nuestra disciplina lo que hace es investigar la cultura. Y la cultura es algo que se vive individualmente, pero que también se vive socialmente y que te puedes mover en ese rango, ¿no? De agarrar un caso de una persona y estudiarlo al fondo y hacer una investigación antropológica maravillosa, o hacerlo en un grupo social, ¿no? O hacer una cuestión comparativa. Entonces, pues no sé, digamos, ahí consejos no puedo dar, pero la incidencia que podemos tener los antropólogos es muchísima, ¿no? Y sí implica también en términos, digamos, de unirnos, ¿no? En asociaciones profesionales, ¿no? En sindicatos universitarios, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber mucha más fuerza del sindicalismo universitario para transformar las condiciones de trabajo dentro de la universidad. Entonces tenemos que estar en esa doble vía, ¿no? Es decir, nuestras condiciones de trabajo tenemos que luchar por mejorarlas y al mismo tiempo tenemos el mundo, tenemos el campo ahí abierto
para salir a investigar, ¿no? Y hacerlo de la mano de un grupo que ya está queriendo hacer una transformación política, pues eso es la antropología activista, ¿no? Es decir, voy a investigar en este momento, ¿no? ¿Qué están, no sé, se me ocurre con el debate loco que hay ahorita con respecto a los libros de texto, ¿no? ¿Qué piensan los maestros y las maestras, ¿no? Deben ir, investigar y escucharlos, ¿no? A mí eso es una cosa que me encantaría, es agarrar los temas de debate político y aterrizar, ¿no? Una mirada antropológica en esos temas de debate político. Pues me parece que es un lujo que tenemos los antropólogos. Pues no sé, Abel, tú, si hay más preguntas o si, ¿cómo andamos de tiempo? Porque yo puedo seguir echando rollo, pero me gustaría un poco escuchar. Pues no veo en el servicio de videoconferencia. Ni escucho, ¿eh? No sé qué está pasando. Bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que no hay nadie allí. Hey, dice servicio de videoconferencia y laboratorio audiovisual. Conferencia en curso. Sí, doctora, me parece que se cortó la señal del auditorio porque están desconectados. Si gusta, esperamos un momento a ver si se vuelven a conectar, ¿Sí? pero me parece que eso fue lo que sucedió. ¿Y en qué momento? O sea, porque yo hablé como loquita, yo no sé en qué momento, si se grabó o no se grabó. Sí, está todo grabado y todo se está transmitiendo a través de las redes sociales de la facultad y seguramente en el auditorio está conectada también la señal. Lo único que se pudo haber desconectado es la cámara de ellos y el Ah, ok, micrófono. está bien. Sí, aquí ya parece que se conectó una alumna. Sí, Yuritza, pero la Yuritza. cosa sí sería si Hola, hay... doctora. ¿Qué hubo? El equipo se apagó, no sé qué pasó, pero hace un minuto no fue y la estamos escuchando. Bueno, pero entonces háganme otra pregunta. ¿O qué quieren que hagamos? Yo tengo una pregunta. A ver. Ahora con la influencia de las redes sociales y toda esta ola pues sí, de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿cree que se puede hacer activismo desde las redes sociales o si es bueno o malo? ¿O qué ventajas o desventajas ven en las redes sociales por el activismo? A ver, las redes sociales han servido muchísimo para convocar políticamente, ¿no? Y han tenido, digamos, también su lado complicado en el sentido de que se pueden hacer intervenciones pues equivocadas, agresivas, y digamos con muchísima impunidad, porque bueno, tú apareces como con un nombre inventado y puedes decir barbaridades. Entonces, hay quienes hacen investigación. Yo no ando en redes sociales. Decidí hace mucho que no era mi medio, ¿no? Y pero yo creo que los grupos organizados pueden tener como grupo organizado una vía de expresión en las redes sociales, ¿no? Y que pueden, obviamente, influir, ¿no? O sea, hay todo un programa con una serie de mensajes que quieren estar mandando. Ahora, las dinámicas que se pueden dar, que a veces discursos de odio, cancelación y burla, ¿no? Y no permiten, digamos, en términos de avance del conocimiento, lo que permite un trabajo publicado, pues, ¿no? Donde está allí con nombre y apellido la persona que dice, que piensa tal cosa. Entonces, es una herramienta de comunicación importante y es una herramienta que hay que saber usarla con responsabilidad,
Y hay, digamos, todo un tema con la antropología visual ahora, ¿no? De estudiar qué pasa en las redes sociales, ¿no? Que son otro tipo de investigadores. Pero yo no ando en las redes, ¿no? Para mí mi trabajo político es de otro orden, ¿no? Sí acepto, como con ustedes, hacer una conferencia de larga distancia, porque pues, en este momento de mi vida no estoy saliendo de la Ciudad de México, ¿no? Y a lo mejor esto se sube a las redes y a lo mejor esto genera un debate en las redes del cual yo no me voy a enterar, ¿no? Entonces, quien quiera debatir conmigo, pues tendrá que hacerlo por escrito, ¿no? Es decir, buscar, como hiciste tú, Yuritza, mi correo electrónico, mandarme un correo. Y creo que además hay que discutir, digamos, planteamientos, ¿no? O sea, no solo opiniones, ¿no? O sea, yo aquí he dado opiniones, cuando hablé al principio, pues sí tenía yo mi texto escrito, ¿no? Porque no son opiniones, son planteamientos que hago sobre la antropología activista a partir de una serie de lecturas y de debates que se están dando en el campo de la antropología desde hace un tiempo. Y bueno, puedo tener en la contestación que estoy dando a sus intervenciones, puedo dar mis opiniones, pero no es lo mismo una opinión que un planteamiento, digamos, ya sustentado. Entonces, las redes creo que permiten, ¿no? Convocar, es decir, ustedes imagínense lo que era el movimiento feminista hace 50 años, en donde para llamar a una marcha teníamos durante 2 o 3 semanas en los teléfonos de antes, de disco, ¿no? Marcar el teléfono, estaba ocupado, había que volver a hablar después para comunicarnos y citar a una manifestación a donde a lo mejor llegaban 50 mujeres, ¿no? Pero esas 50 llamadas, ¿no? Nos tardábamos 3 semanas en hacerlas y en encontrar a las personas. Ahora se puede hacer en horas la convocatoria de veámonos en el Zócalo, veámonos en no sé en dónde y ¡brum! Llega. Entonces, digamos, los medios tienen sus potencialidades, pero también tienen sus límites, ¿no? Es decir, no vas a dar un debate como serán los debates por escrito, ¿no? Pues en las redes, pero sí vas a convocar y sí vas a movilizar en las redes de una forma en que no movilizamos ni convocamos con nuestros escritos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Doctora, si me permite, le puedo hacer una pregunta que están haciendo a través de las redes sociales. Sí, claro. Dice Diego Cuesta, buen día, doctora, muchas gracias por la presentación. A mí me queda la duda en cuanto a cómo se define la antropología del sur. Si es más bien orientada a la división entre las escuelas que vienen de países desarrollados en contraste a la antropología de los países en desarrollo o subdesarrollados, o es por otro lado una cuestión geográfica, que aunque debido a que por contextos históricos suelen ser la mayoría de los países de la región del sur, pero mi duda va en relación a la posición de México en ambos términos, tanto por nuestra posición geográfica como de nuestra situación político, social y económica. Bueno, yo le recomiendo a Diego que busque el artículo de Esteban Crotz, que se llama En el sur y del sur, sobre condiciones de producción y genealogías de la antropología académica de América Latina. Él hace una distinción, ¿no? Una cosa es un antropólogo de América Latina, del sur, pero que está escribiendo de temas que no tienen que ver, por ejemplo, con el debate de la colonialidad, ¿no? Ni le interesa ni asume la división que hay entre el sur y el norte y está metido en su rollo, aunque sea que está en el sur, no es considerado un antropólogo del sur. Mientras que un antropólogo o antropóloga alemana o francesa que esté trabajando justamente ese tipo de cosas, en la división que puede haber de ciertos problemas sociales vividos en el sur
contrastados con los vividos en el norte, ese podría ser un antropólogo del sur, aunque no esté en el sur. El trabajo que hace Crotz, Esteban Crotz, es buenísimo también. Yo le voy a mandar a Abel o a Yuritza, los dos, la bibliografía que yo utilicé para hablar hoy con ustedes, en donde viene la cita de Crotz, bueno, y las últimas citas, la de Lanfer, la de Calhoun, la de Mercedes Olivera, etcétera, para quienes quieran leer directamente esos textos. Muy bien. Tenemos por aquí otra pregunta de Lizzy Navarro. Dice, cuando leí su artículo, Activismo Académico, el caso de algunas etnografías feministas no me quedaban claro. ¿A qué se refiere cuando dice que ponerle dientes políticos a la etnografía? Y una tarea... se movió. O parece que acaba de borrar la pregunta, quizás estaba mal elaborada. Bueno, Lizzy, si nos estás escuchando, pues nos puedes volver a reenviar la pregunta para podérsela hacer llegar a la doctora Marta. Pero tomo esto de ponerle los dientes. En el campo de la política pública, cuando se dice que hay que ponerle dientes a algo para que lo agarren, ¿verdad? Es poner reglamentos muy claros, poner sanciones, ¿no? Es decir, una política pública que nada más enuncie, ¿no? Es que hay que hacer tal cosa, pero no dice, y si no se hace, pues entonces puede pasar esto, tal, ¿no? Esta idea de Bourgeois de ponerle dientes también, digamos, a la etnografía, ¿no? Quiere decir ser como muy claros en qué pasa si hacemos un cierto tipo de trabajo de campo etnográfico, ¿no? Pero que luego no utilizamos ese conocimiento para que cambien las cosas, ¿no? Entonces, Bourgeois, no me acuerdo si él también hace una alusión al trabajo de Nancy Shepherd, de que ella hace una investigación y en la investigación se da cuenta, digamos, de la brutalidad con la que se está permitiendo que mueran los niñitos, ¿no? Al estar mal medicados y cómo el hambre, para que no sientan hambre y no se quejen, ¿no? Les dan ahí cualquier cosa. Y ella no solo registra eso como antropóloga, sino que le pone dientes a su trabajo en el momento en que ella va a hacer en otros foros una denuncia sobre lo que pasó. Entonces, ahí hay este vínculo, ¿no? Y Bourgeois es el que utiliza, Philippe Bourgeois, esta frase, ¿no? De ponerle dientes a la etnografía. Y creo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad y la diferencia entre un antropólogo activista y un antropólogo que no es activista. Un antropólogo que no es activista va y registra y puede hacer una muy buena etnografía y luego se va a su casa, publica, lo que sea. Y en cambio, el antropólogo, la antropóloga activista, ¿no? Se compromete de alguna manera distinta, ¿no? Y le pone dientes a su trabajo porque vaya, hace una denuncia o lo permite que se utilice para hacer una denuncia. Eso sería más o menos un poco recuperando la pregunta de Lizzy. Así es, gracias doctora y gracias Liz, perdón, es Liz, yo me equivoqué, es Liz Navarro. Liz sí, Navarro. Por ahí ya no apareció su pregunta o el resto de la pregunta. Y si alguien tiene más dudas a través de las redes sociales de la facultad, nos las puede hacer llegar. Por aquí me parece que ya se conectó el auditorio de la facultad, donde se encuentra el doctor Abel. No sé si por ahí ya nos escuchan. Y si alguien tiene alguna duda ahí en el auditorio. Pues aquí no se ve, ¿eh? Hola, sí, ya estamos de nuevo, doctora. Aquí nos falló un cable, pero ya estamos. Bueno, quizá, no sé, me gustaría hacer un breve comentario y una pregunta.
Me parece que estas preguntas a las que nos remites de la doctora Oliveira o Mercedes Olivera, sobre todo esta de los límites del trabajo del antropólogo, de la antropóloga, en términos del activismo, ¿qué importancia le das tú a la creatividad? Creo que esto podría ayudarnos a encontrar pues justo alguna respuesta para todas estas preguntas que hacía la doctora Mercedes Olivera y una respuesta para el momento actual. Pero la creatividad, no sé tú cómo la piensas, cómo la incrustas en tu experiencia antropológica, o cómo esta creatividad que tiene que tener el antropólogo, la antropóloga, en términos de hacer investigación, pero en un momento dado, en algunos casos, llevar a cabo el activismo sin perder pues la postura antropológica, la perspectiva antropológica, etcétera, ¿no? A ver, Abel, yo no creo que todas las personas que hacen antropología tienen que hacer antropología activista. Eso es primer punto. Creo que hay mucha creatividad de personas que no son activistas, pero que su trabajo se convierte en una herramienta para quienes sí somos activistas. Digamos, a veces el activismo se entiende como formar parte de un grupo político, ¿no? Yo creo que un antropólogo activista, a pesar de él mismo, ha sido Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Y cuando él hace una investigación de algo tan cercano a él como el baile de los solteros que se daba en su comunidad, él viene de una comunidad campesina en Francia, ¿no? En donde él puede con su mirada teórica, ¿no? No sé si y también con creatividad, pero básicamente su mirada teórica, interpretar en ese baile de los solteros, ¿no? Un tema sobre la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, Castoriadis dice de la imaginación humana, que es lo que nos mantiene vivos y pilas, que estamos todo el tiempo elucubrando, imaginando, ¿no? Y que tiene que ver con creatividad. Pero hay otra parte que yo diría que tiene que ver con la talacha, ¿no? Es decir, si tú vas a hacer una investigación, pues lo primero que haces es ver quién ha investigado sobre lo que tú quieres investigar. Y yo, por ejemplo, estoy viendo en muchas de alumnas en la UNAM, pues que todas quieren investigar lo mismo, digamos, ¿no? O sea, el tema de la violencia hacia las mujeres es un tema que suscita mucho interés y muchas emociones, ¿no? Pero son parecidísimas las investigaciones que están queriendo hacer muchos estudiantes. Y yo digo, híjole, ¿no se les ocurre pues que a lo mejor habría que investigar a los hombres que están detenidos en las cárceles por esa violencia, o a las mamás de esos hombres, o a los hermanos? No sé, allí es donde la creatividad también tiene que darse en la medida en que tú sabes qué es lo que se está investigando, ¿no? Y dónde están en este momento ciertas preguntas que no están siendo respondidas. Entonces, la creatividad en la investigación también te la da el conocimiento, ¿no? También te la da saber qué están haciendo en este momento los estudiantes de antropología de varias escuelas de antropología que hay en el país. ¿Dónde está la discusión? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿No? Entonces hay modas, ¿no? Hay modas, de repente se estudian cierto tipo de cosas, ¿no? Los rituales de no sé qué o tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad solita no te da mucho. Tiene que haber creatividad y talacha juntas, ¿no? O sea, tienen que mezclarse un tema de saber dónde estás parada y de para dónde quieres ir
y se te puede ocurrir algo muy creativo y muy padre, pero, a ver, nadie lo ha investigado antes que tú. ¿Quién investigó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que falta, no? Entonces, yo sí creo, y a lo mejor me equivoco, que investigamos también mucho a partir de nuestras propias heridas, ¿no? De nuestros propios dolores, de nuestras propias preocupaciones, ¿no? Nuestras propias incógnitas, nuestros propios dilemas, nuestras propias dudas, ¿no? Y ese es un motor muy importante, pero no basta, ¿no? Yo creo que sí se requiere este tema de, a ver, lo que yo quiero investigar, ¿qué lugar ocupa en este momento, no? Es decir, voy y reviso, ¿no? Las tesis, ¿no? Que hay sobre este tema, o quién está trabajando esto. Y ya sabiendo, digamos, qué es lo que hay, pues ahí sí, la creatividad tiene que ver también un poco con el contexto de lo que vas a investigar, ¿no? Hay investigaciones en donde pues te tienes que disfrazar, ¿no? Como hice yo, ¿no? Para meterme en un grupo de trabajadoras sexuales y que los clientes no se dieran cuenta que yo era una antropóloga, que igual se dieron cuenta que yo era un bicho raro, ¿verdad? Pero bueno, pero a lo que voy es, sí es importante, muy importante, despegar, ¿no? Que se nos ocurran cosas, el cubrar y todo eso, pero no basta, Abel. Por lo menos esa es mi impresión. Muy bien, muchísimas gracias por todas tus respuestas, doctora Marta Lamas. Pues no sé si no hay alguna otra pregunta, pues yo creo que damos por concluida esta sesión, esta ponencia tuya, doctora Lamas, agradeciéndote tu disponibilidad, tu tiempo y que nos hayas transmitido parte de tu experiencia antropológica. Muchísimas gracias. Vamos, un aplauso a la doctora Marta Lamas. Y agradecemos al servicio de videoconferencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, como dijimos al principio, a la alumna Yuritza por habernos facilitado el contacto con la doctora Marta Lamas. Por Muchísimas haber tenido creatividad, haber buscado mi correo electrónico, haberte arriesgado escribir, ¿no? O sea, Yuritza justo es un ejemplo de la creatividad, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Adiós. Gracias a todos los presentes.